Tu palabra, Señor, es verdad. Conságranos en la verdad. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús, levantando los ojos al cielo, oró, diciendo: Padre Santo, guárdalos en tu nombre, a los que me has dado, para que sean uno como nosotros. Cuando estaba con ellos, yo guardaba en tu nombre a los que me diste y los custodiaba, y ninguno se perdió, sino el hijo de la perdición, para que se cumpliera la Escritura. Ahora voy a ti, y digo esto en el mundo, para que ellos mismos tengan mi alegría cumplida. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los retires del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Conságralos en la verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así los envío yo también al mundo. Y por ellos me consagro yo, para que también se consagren ellos en la verdad. Palabra del Señor. Muy queridos hermanos, estamos en este miércoles de la 7ª semana del tiempo de Pascua, última semana del tiempo de Pascua, últimos días del tiempo de Pascua. Y estamos además hoy día celebrando a María, auxilio de los cristianos. Y entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿qué auxilio nosotros necesitamos? Y uno podría responder muchos auxilios, porque tenemos multiplicidad de necesidades y muchas cosas que nos afligen. Pero dentro de esa multiplicidad de necesidades hay una que es la fundamental. Y esa es la que hoy nos presenta el Señor en su oración sacerdotal, en estos versículos del capítulo 17, del 11 al 19 que acabamos de proclamar. Y entendemos entonces cuál es el auxilio de María. Y claro, María, la Santísima Virgen María, es misterio, igual que cada uno de nosotros, que el Señor tiene que revelar, y Dios mismo es misterio revelado en Cristo Jesús. Y nosotros conversaba en días pasados con una persona que me hablaba de las múltiples advocaciones marianas. Este mismo mes hemos celebrado a Nuestra Señora de la Evangelización, a Nuestra Señora de Fátima, ahora a María Auxiliadora. Y yo conozco personas, incluso familiares, que tienen preferencias por distintas advocaciones. Y uno podría preguntarse, ¿pero eso es coherente? ¿No es la misma Virgen María? Y claro, la respuesta es sí, es la misma. No es distinta María Auxiliadora de Nuestra Señora del Carmen, de la Virgen de Fátima, de la Virgen de Lourdes. Es la misma Virgen María, la Madre del Señor. Pero, igual que una madre
con sus hijos, igual que en las relaciones personales que nosotros tenemos, a veces nosotros nos quedamos en algunos detalles. Y puede ser que nosotros tengamos algunos recuerdos, por ejemplo, de nuestras madres, de nuestros padres, de nuestros familiares, de nuestros amigos, y recordamos más algunos hechos, algunos acontecimientos que otros. Eso es más o menos una vocación. Pero si nosotros nos quedamos con ese detalle y no con la persona con la que experimentamos esa experiencia del amor de Dios, claro, nos falta purificar. Pero entonces, ¿por qué, entre comillas, nuestra madre se manifiesta de tantas maneras, o el cielo, el Señor consiente esta multiplicidad? Y es que justamente porque nuestras necesidades son múltiples, y de todas las necesidades y experiencias humanas, siempre nuestra madre nos va a decir: hagan lo que el Señor les dice. Mucho podemos hablar de esta vocación que tiene tanta devoción, en gran parte debida a San Juan Bosco, pero también por la experiencia singular que tuvo el Papa Pío VII. El Papa Pío VII estuvo preso por Napoleón. El Papa Pío VII había asistido a la coronación de Napoleón. Napoleón no dejó ser coronado por el Papa, lo apresó. Y Napoleón pensaba que iba a derrotar a la Iglesia. Intentó hacer un concilio para elegir su Papa. Nombró obispos. Algo parecido a lo que ya hacían los anglicanos. Pero él quería un Papa que dependiera de él. Y claro, eso, por supuesto, era un delirio de este hombre. Pero nosotros, los seres humanos heridos por el pecado, podemos tener muchos delirios. Y nosotros tenemos mucha dificultad en comprender el designio del Señor. Y ya decíamos ayer y en días pasados que una cosa es entender en la cabeza y otra cosa es en el corazón. Como decía Pascal, el corazón tiene razones que la mente del hombre no comprende. Y por esa razón, el Señor, que le ha enseñado a estos apóstoles y a través de estos apóstoles a la Iglesia y a nosotros la oración del Padre Nuestro, y que muchas veces se ponía a orar delante de ellos antes de la oración sublime, que es su Pascua, en esa Pascua sacramental que él está celebrando en el cenáculo, él vuelve a hacer oración delante de ellos y en voz alta. Y estamos viendo esa oración sacerdotal desde el día de ayer. Mañana veremos un fragmento más y ya el viernes dejaremos este capítulo 17. Es decir, estamos en una especie de un triduo sacerdotal. Una semana muy especial, no siempre es así. No siempre es que estamos nosotros en estas circunstancias, pero sí siempre, antes de acabar la Pascua, contemplamos la oración sacerdotal, porque todo el triduo se resume en el Jueves Santo. Y entonces vayamos a lo que nos dice la enseñanza de hoy, que para que ustedes tengan una clave de interpretación, conviene que la lean en mente dos cosas: el Padre Nuestro explicado y la misa explicada. Y entonces el Señor dice dos cosas que están al principio y al final de este pasaje que hemos escuchado. Dos peticiones hace el Señor. Dice, dirigiéndose al Padre:
guárdalos en tu nombre. Podríamos decir, cuídalos. Podríamos decir, auxílialos en tu nombre. Todos nosotros estamos bajo la protección de Dios Padre. Cuando Jesucristo se queda con nosotros sacramentalmente y nos envía el don del Espíritu Santo, el Padre en persona asume el cuidado de todos nosotros. Y entonces la relación primordial es con el Padre, a través de Jesucristo y en el Espíritu Santo. Y al Padre solo le podemos decir Padre nuestro. Ninguna criatura humana, ni siquiera nuestra Madre Santísima, le puede decir a Dios Padre, Padre mío. Solo Jesús puede, Jesucristo, el Verbo eterno, podría decir y con toda propiedad, Padre mío. Pero Él, en el designio del Padre, nos acoge y con nosotros de ahí en adelante su oración es por nosotros al Padre, es decir, nos incorpora a la familia de los hijos de Dios. Y esa petición es lo primero que decimos en el Padre Nuestro que vamos a rezar como en cada Eucaristía. Pero es, Padre nuestro, guárdalos en tu nombre. Y en el nombre del Padre empezamos todos los sacramentos, y del Hijo y también del Espíritu Santo. Entonces, esa familia necesita que eso nunca se olvide, y por eso es que los esposos tienen que hacer oración juntos. ¿Cuál es mi consejo si no tienen tiempo? Si es que están apurados, si es que digan juntos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, harían toda la oración. Esa es, diríamos, la oración para los apurados, para las urgencias. Y esa es la enseñanza de toda bendición. Por eso, entre nosotros tenemos que bendecirnos. Los padres tienen que bendecir a los hijos tienen que bendecir a los padres, el esposo tiene que bendecir a la esposa tiene que bendecir al esposo. Juntos bendecimos los bienes que el Señor nos da y damos gracias, los alimentos. Y entonces, a los que no quieren o tienen dificultad en hacer oración, bendíganse mutuamente, pero bendíganse con plena conciencia, no con una cosa que parece un garabato, sino con plena conciencia, porque esa bendición la podemos hacer en la Pascua de Cristo, en su cruz. Sin Él, el pueblo de la primera alianza no decía esas cosas. Es total novedad a partir de la Pascua de Cristo. Y el Señor dice algo muy importante que no podemos olvidar. Él dice, cuando yo estaba con ellos, yo los cuidaba. Y uno podría decir, pero entonces el Señor ahora no está con nosotros. Sí está con nosotros, por supuesto, lo sabemos, lo hemos dicho en los sacramentos, en la Eucaristía por antonomasia. Pero el Señor ha hecho esa entrega en sus sacramentos para que tengamos conciencia del Padre, porque a Él nos dirigimos. Y Él es la fuente de toda bendición, y en la persona de Cristo el Padre nos ha bendecido ya. Jesucristo es la bendición del Padre, el Espíritu Santo es la bendición del Padre, y de ahí en adelante todas las bendiciones del Padre. Es un Padre que pronuncia su palabra, nos da la existencia y busca nuestro bien. Esa palabra es Jesucristo. Ese amor manifestado por Jesucristo es el Espíritu Santo. Esa es la bendición.
Y entonces, esa es una cosa que quería llamar la atención. Y el Señor dice ahora que vuelve al Padre. Vuelve al Padre y deja el mundo. Pero nosotros nos quedamos en el mundo. Pero el mundo, siendo peligroso, siendo lleno de desafíos, el mundo es amado por el Padre. Tanto amó Dios Padre al mundo que envió a su Hijo. Y tanto ama Dios Padre al mundo que nos deja a nosotros. Pero nosotros muchas veces en el mundo nos podemos mundanizar y alejar de Dios. Y entonces el Señor por eso nos encomienda al Padre, que envió al Hijo, como el Hijo nos envía a nosotros para que igual que el Padre cuidó al Hijo, también cuide a sus nuevos hijos, que somos todos nosotros los bautizados. Y entonces entendemos que no se nos pide que nos alejemos del mundo, porque el mundo es amado por Dios a pesar del pecado del mundo. Pero en el nombre de Jesús estamos llamados a participar de la victoria del Cordero que ya quitó el pecado del mundo. Y nosotros somos sus heraldos, sus enviados, sus mensajeros. Y entonces el Señor dirá: conságralos en la verdad. Y sabemos que la verdad es la persona de Jesucristo, que solo podemos descubrir como verdad total en el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo, es el Espíritu de la verdad que nos revela la verdad completa. Y por eso solo descubrimos quién es Jesucristo, el Cristo total, siendo consagrados. Pero ahora esa palabra consagración está siendo banalizada a veces por nosotros mismos. El que consagra es el Padre. Y es el pedido de Jesucristo, que nos consagre en Él, en el bautismo de Jesús, en el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque consagrar es separar, consagrar es santificar, es obra divina. Pero a veces nosotros creemos que somos piadosos sin detenernos en escuchar. Y claro, la obra del Señor se realiza. Entonces la santificación es participar del 3 veces santo. Es la obra de Dios en cada uno de nosotros. Y eso nos permite estar en el mundo sin ser del mundo. Diríamos, nos da la protección. Y eso lo realiza Jesucristo a través de su oración en la que pide la efusión perenne del Espíritu Santo. Es decir, el Señor está orando perpetuamente en comunión de amor en la Trinidad Santísima, para que el amor de Dios, el Espíritu Santo, nos santifique, y eso es, nos haga uno, para que encontremos esa verdad que nos tiene que consagrar. Pero como dice el mismo Pablo en la primera lectura a los presbíteros de Éfeso, él ya está dirigiéndose a Jerusalén, se está despidiendo también Pablo. Y les está diciendo que perseveren, que se mantengan firmes en la fe. Pero les dice, también algunos de ustedes se van a desviar. Y les advierte de los lobos, les advierte del engaño. Y es que en nuestra fragilidad, a veces entusiastamente frágiles y equivocados, nosotros podemos dejar de escuchar al Señor y creer
que las palabras humanas tienen el mismo poder que la palabra de Dios. Y Jesús nos decía por eso el domingo que escuchábamos en el capítulo 28, se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Y entonces es necesario que nosotros sepamos que solo podemos ir al mundo con la protección del Padre. Y eso es como hijos, enviados igual que el Hijo único. Y eso es puestos en camino. Y María también está en camino. ¿Y qué hace nuestra Madre Santísima? ¿Y qué hace la Iglesia Celestial? Nos auxilia con su oración, para que nosotros aprendamos que entre nosotros también nos tenemos que cuidar haciendo oración unos por otros. Pero nosotros tenemos dificultad en orar perpetuamente. En el cielo, nuestros hermanos bienaventurados oran en comunión con el Señor perpetuamente, sin cesar. Nosotros en la Iglesia Peregrina, la Iglesia Universal, celebra la Eucaristía a todas horas en distintas partes del mundo con Jesucristo. Siempre se está orando. Hace pocas horas una persona, porque les digo, bueno, no es secreto, no estoy haciendo publicidad, pero bueno, ustedes saben que mañana celebro mi aniversario con otros hermanos, 10º aniversario de ordenación presbiteral. Y entonces me envían un mensaje en uno de esos grupos que hay en las redes, ¿no? Y entonces me empiezan a saludar, feliz aniversario, Padre, y mi oración, etc. Y una de las personas dijo, no hagan oración, no digan nada, todavía no es el día. Y entonces yo le respondí, pensando en estas cosas que el Señor les dice, pero ¿quién les dice que solamente tenemos que orar unos por otros un día? Y que sabes que hoy día no, mañana sí. Nosotros estamos llamados a hacer comunión de oración. Y si nosotros no hacemos oración siempre, no estamos unidos a la oración de Jesucristo, que es permanente. Y entonces tampoco vamos a ser purificados. Y toda la patria celestial está en permanente oración. Y justamente es porque no vivimos la consagración. Y paradójicamente las personas que me decían eso eran entusiastas de otras consagraciones. Por eso pidamos a nuestra Madre Santísima, que como nadie vivió esa comunión con la Trinidad Santísima, a quien celebraremos el primer domingo después de Pentecostés, ya descubriendo ese misterio de comunión, de amor y de paz en la unidad de los cristianos, que nos haga capaces de descubrir que lo que nos impide reconocer el amor de Dios es que nos desgarramos entre nosotros, nos dividimos. Y la presencia de nuestra Madre Santísima en esa experiencia del Papa Pío VII que le refería, en la experiencia de San Juan Bosco, en la experiencia de Lepanto y en todos los momentos desde que San Juan Crisóstomo la llamó por primera vez, según la Iglesia tiene registrado, auxilio de los cristianos, es porque como toda buena madre, cuando ve que los hijos de Dios, las criaturas de Dios, están cada uno yendo por su lado, el auxilio ese es un engaño, esa es una trampa. Después de eso vendrán todos los otros auxilios. Por eso el Señor nos dice, quien quiere venir a poner su ofrenda, reconcíliese con su hermano. Jesucristo nos reconcilia con el Padre, para que le podamos llamar Padre. Y nos ha dejado a María como Madre, pero ¿cómo podríamos nosotros decirle a Dios Padre y a María Madre si los demás que peregrinan con nosotros no son nuestros hermanos?
y a nuestros hermanos no los amamos porque sean perfectos, porque sean irreprochables, porque sean sin tacha. Uno en una familia fundada en el sacramento del matrimonio, siempre hay de todo, ¿o no es así? Y uno no es que dice, ya todos son perfectos. Si ustedes me dicen, en mi familia tenemos X hermanos, etc., y todos somos perfectitos, bueno, cuéntenme, porque probablemente eso es algo que merece un examen especial. Pidámosle pues a nuestra Madre y a nuestro Padre, en el nombre de Jesucristo, por nuestros hermanos y por nosotros mismos, para que podamos ser guardados, cuidados en medio de este mundo y consagrados en la verdad. Que así sea.